Científicos alertarían de una pandemia paralela que estaría cursando a COVID-19 y que podría estar afectando alrededor de 65 millones de personas. ¿Sabía usted que el COVID prolongado o el síndrome post-COVID sería un problema sanitario que podría incrementar en los próximos meses? ¿Qué es el síndrome de COVID prolongado y, sobre todo, cuáles podrían ser las causas que conlleva ello? ¿Qué dicen los expertos en relación al COVID prolongado o la persistencia de síntomas? ¿Pueden las personas superar el COVID prolongado? ¿Qué dicen las investigaciones al respecto de ello? En una reciente publicación de este 9 de octubre de 2023, un grupo de científicos daría a conocer algunas teorías sobre el origen del síndrome post-COVID o la persistencia de síntomas en COVID-19, una situación que para muchos expertos sería una pandemia paralela. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y, sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre síndrome post-COVID, un problema que afectaría a más de 65 millones de personas. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que COVID-19 no solo es un problema de un momento, es una situación que puede conllevar a secuelas y, sobre todo, a la persistencia de síntomas de manera prolongada, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, al momento todavía no se estaría conociendo cuál sería la causa de que los pacientes cursen con persistencia de síntomas. En una reciente publicación de este 9 de octubre 2023, un grupo de expertos indicarían sobre la resaca que dejaría COVID-19. ¿Por qué hay tantos pacientes que no se recuperan del todo? Para alivio de todos y tras el fin de la emergencia sanitaria, ya se habla cada vez menos de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, quedaría un tema polémico: el COVID persistente o el long COVID. Algunos mencionan que se trataría de una invención y que solo estaría en la cabeza de algunos pacientes. Otros mencionan que es una catástrofe que puede volver a colapsar el sistema sanitario. Es muy importante que debemos nosotros considerar que ya tenemos algunos números aproximados sobre la incidencia a nivel poblacional. Se estima que al menos un 10% de los casos de COVID-19 resultarían en COVID persistente. Si se contabilizan 650 millones de casos totales en el mundo, se supone que 65 millones de personas estarían padeciendo esta condición. Según la gravedad de la enfermedad, el porcentaje varía. Es menor de 10 a 30% en el curso de una enfermedad leve, mientras que en los pacientes hospitalizados puede aumentar entre un 50 a 70%. De acuerdo con una reciente revisión de datos de diversos estudios, alrededor del 80% son mujeres, 50% de los casos tienen edades entre los 36 y 50 años y el 30% no tiene comorbilidades asociadas. Además de estas estadísticas que nos ayudan a poner el problema en contexto, se ha avanzado mucho en la definición correcta del COVID persistente y de sus similitudes con otros síndromes postvirales. ¿Qué es el COVID persistente y cómo se origina? A pesar de llevar observándose desde el comienzo de la pandemia, el término de COVID persistente todavía genera confusión e incertidumbre. La razón es que no nos hallamos ante una afección limitada a un órgano concreto. La realidad lo podríamos definir como un síndrome que aparece en ciertas personas que se enfermaron de COVID-19. ¿Y cuándo se puede decir que alguien sufre de COVID persistente? Según la OMS, cuando los síntomas persisten al menos durante 2 meses, sin ninguna otra explicación, independientemente de la gravedad con la que hayamos pasado la enfermedad. Es muy importante tomar en cuenta que existirían diversos síntomas que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, a nivel del corazón podríamos tener dolor de pecho y palpitaciones, a nivel pulmonar tos y falta de aire, a nivel de páncreas diabetes y daño en el páncreas, a nivel digestivo dolor abdominal, náuseas, a nivel neurológico fatiga, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, pérdida de la memoria. ¿Cuáles serían las posibles causas que hoy en día podrían causar el síndrome post-COVID? Los investigadores científicos han indicado, en primer lugar, el reservorio del virus, los cuales pueden persistir en los tejidos causando la manifestación de los síntomas. En segundo lugar, una disregulación inmunológica. En tercer lugar, la reactivación de otros virus como el Epstein-Barr, el herpevirus, entre otros. En cuarto lugar, el impacto del SARS-CoV-2 sobre la microbiota. En quinto lugar, un cuadro de autoinmunidad. En sexto lugar, trombosis en capilares y daño en endotelio. En séptimo lugar, una señalización alterada entre el tronco encefálico y el nervio vago. 7 condiciones que podrían explicar por qué se originaría el síndrome post-COVID. Con respecto al avance en diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico se basa principalmente en la duración y persistencia de los síntomas relacionados a COVID-19.
fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión mental. La valoración suele ser clínica y se basa en la historia médica del paciente. Hasta la actualidad no hay una prueba específica para diagnosticar COVID persistente. Según una guía clínica para la atención de pacientes con COVID persistente, se pueden realizar pruebas adicionales para descartar afecciones médicas. Es muy importante que en una revisión actualizada para marzo de 2023, los autores explican que las herramientas de diagnóstico están en su mayoría en desarrollo. Una línea de investigadores evaluaría sobre biomarcadores que podrían ser utilizados. En cuanto al tratamiento, no existe uno específico. Hay diferentes terapias que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, en pacientes que tienen malestar por esfuerzo, la recomendación es reposo. En los que tienen el síndrome de taquicardia ortostática postural, es muy importante que el uso de fármacos como beta bloqueantes están indicados. Igualmente, el aumento de la sal e ingesta de líquidos o la administración de los mismos por vía endovenosa. En cuanto a la disfunción inmune, inmunoglobulina intravenosa. En la disfunción cognitiva, estimulación cognitiva. Para la fatiga, la coenzima Q y la D-ribosa. Dolor, fatiga y síntomas neurológicos se podría utilizar la naltrexona. En cuanto a una coagulación anormal, usar anticoagulantes. Datos importantes que nosotros debemos conocer. Los científicos hablarían que una pandemia paralela sería el COVID persistente o síndrome post-COVID y que lamentablemente podría estar afectando a más de 65 millones de personas en todo el mundo. Una situación importante que podría conllevar a comorbilidad y sobre todo a otras patologías que podrían estar asociadas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos alertarían una pandemia paralela que sería la persistencia de síntomas en COVID-19 o el síndrome post-COVID. De acuerdo a una publicación de este 9 de octubre de 2023, un grupo de expertos hablaría sobre la resaca que tendría COVID-19 en relación a la presencia del síndrome post-COVID o el COVID prolongado. Es muy importante, si bien es cierto, la emergencia sanitaria internacional se habría levantado para COVID-19, la enfermedad seguirá causando problemas, sobre todo por la persistencia de síntomas. Dentro de las evaluaciones se estima que el 10% de los pacientes que han salido COVID-19 positivo tendrían este cuadro. Si calculamos una población de infectados de 650 millones, se podría mencionar que 65 millones de personas podrían estar padeciendo de COVID prolongado. Es importante que el cuadro sería más frecuente en mujeres en el 80% y en el 50% de los casos la edad entre 36 y 50 años. Existirían varias causas que podrían explicar el síndrome post-COVID, como la presencia de reservorios de virus en tejidos, la disregulación inmunológica, reactivación de otros virus, impacto de SARS-CoV-2 en la microbiota, autoinmunidad, trombos en capilares o señalización alterada entre el tronco encefálico y el nervio vago. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.